Gloria a nuestro Dios para siempre. Es una bendición de parte de nuestro Dios poder saludarle, desearle de las ricas y abundantes bendiciones de parte de nuestro Dios. Nuestro Dios es tan grande, es tan poderoso, que por eso nos gozamos en su bendita y en su poderosa presencia. ¿Qué sería de nosotros sin Dios? ¿Qué sería de nosotros sin su bendita y poderosa presencia? Nuestro Dios ha sido bueno. Él ha sido misericordioso con nosotros. Para siempre ha sido su misericordia. Dios lo bendiga a todos en esta preciosa hora del día. Deseo bendiciones para usted, para su familia y para todos ustedes que van a escuchar este mensaje de la palabra de nuestro Dios. La palabra de Dios siempre va a traer cambios en la vida de alguien. La palabra de Dios siempre va a producir un énfasis en cualquiera que la esté escuchando. Hoy traemos un mensaje de la palabra de Dios para ustedes que será de gran ayuda y que por supuesto será de gran bendición. Será de mucha utilidad. Y le explico por qué. Porque este mensaje que tengo preparado para ustedes, esta enseñanza que tenemos preparada para ustedes el día de hoy, nos va a explicar la palabra de nuestro Dios, el por qué debemos de vencer las obras de la carne. Este es el título de la enseñanza de hoy. ¿Por qué debemos de vencer las obras de la carne? ¿Cuáles son las razones? Y que son razones muy importantes por las cuales usted y yo tenemos que vencer las obras de la carne. Por eso te invito a que escuches este mensaje de la palabra de nuestro Dios. Aprende las razones por las que es necesario y por las que debes de vencer las obras de la carne. No vencer las obras de la carne te va a traer consecuencias bien terribles, y también tienes que conocer a través de la palabra de nuestro Dios por qué es que tengo y tenemos que vencer las obras de la carne. Este mensaje de la palabra del Señor es con la intención de que nos motivemos a abandonar, a despojarnos y a mandar fuera todos aquellos deseos carnales que se produzcan en nosotros. Estas obras de la carne que lo que quieren hacer es hacernos pecar. Estas obras de la carne que lo que quieren hacer es hacernos caer en pecado y fallarle a nuestro Dios. Antes de empezar con este mensaje de la palabra de nuestro Dios, quiero invitarte a que nos sigas siempre a través del YouTube, de nuestro canal de YouTube. Búscanos como Pastor Víctor Arévalo, ya que esta enseñanza está ahí. Búscanos también a través del Facebook, en nuestra página oficial como Víctor Arévalo Oficial. Estoy para servirte. Sigue nuestro Instagram también y nuestro Twitter a través de Pastor Víctor Arévalo. Estoy para servirte. Estamos al servicio y a la disposición de todos y de cada uno de ustedes. Gloria al Señor. Antes de impartirle este mensaje de la palabra de nuestro Dios, voy a orar primero. Sabes, Satanás no quiere que tú escuches esto. Los demonios no quieren que tú escuches esto. Es más, tu carne misma no quiere que tú escuches este mensaje. Por eso te invito, gloria al Señor, a que te quedes conmigo. Por eso te invito, gloria al Señor, que permanezcas conmigo. Por eso te invito a que estés en sintonía. Te invito a que escuches esta enseñanza del por qué debemos de vencer las obras de la carne. Voy a orar para cancelar y eliminar todo proyecto que durante esta enseñanza Satanás quiera establecer y mandarlo fuera, para que hoy nuestra mente, nuestro corazón y nuestro ser, nuestro espíritu esté dispuesto a escuchar este mensaje de la bendita palabra del Dios que vive y del Dios que reina por los siglos de los siglos. Voy a orar un momento en esta hora. Bendito Dios y Padre que está en los cielos y en todo lugar, mi Dios amado. Señor, en esta preciosa y bendecida hora del día, me encuentro delante de su presencia. Reconozco que la honra, que la gloria, la alabanza, el imperio y el poder
son solamente para usted. ¿Qué sería de nosotros sin su presencia? ¿Qué sería de nosotros sin su misericordia? ¿Qué sería de nosotros sin su fidelidad? ¿Qué sería de nosotros, Dios mío? ¿Qué sería de nosotros sin esta palabra que nos lleva a vida eterna? Señor, voy a enseñar su palabra. Y yo sé que su palabra a alguien le cambiará la vida hoy. Que su palabra producirá un eco, Dios mío, y un cambio, una transformación. Y que a través de su palabra estaremos viendo cosas extraordinarias. Que a través de su palabra seremos testigos de cosas sobrenaturales. Por eso, mi Dios, en el nombre que es sobre todo nombre, yo le pido, le suplico que usted abra el entendimiento de todos los que van a escuchar esta palabra. Abra el entendimiento, despeje la mente, abra el corazón y que su palabra, Dios mío, hable, exhorte, inste, redarguya, exhorte, que haga reflexionar a los que van a escuchar su bendita palabra. Señor, sin usted nunca jamás haremos nada, pero con usted de nuestro lado las cosas siempre son y siempre serán mucho más que posibles. Bendito sea su nombre. En el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Amén. Y amén. Gloria al Señor. El título de la enseñanza de esta ocasión: ¿por qué debemos vencer las obras de la carne? Te repito, ¿por qué debemos vencer las obras de la carne? Antes de avanzar con esto, quiero explicarte qué son las obras de la carne. Porque para poder vencer las obras de la carne, tienes que saber cuáles son estas obras de la carne. Las obras de la carne, mi hermano, hermana, es todo aquello que te mueve a satisfacer los deseos que te llevan a pecar. Te voy a repetir otra vez. Las obras de la carne son todas aquellas actitudes, comportamientos, todos aquellos deseos que te mueven y te provocan o te seducen a querer pecar, a querer cometer pecado. Por eso es importante que venzas estas obras de la carne. Por eso es importante que tengamos victoria sobre estas obras de la carne, porque las obras de la carne, iglesia, te llevan a pecar. Los deseos de la carne te llevan a fallarle a Dios. ¿Sí me estás entendiendo? Estas son las obras de la carne. Es todos aquellos deseos, todo aquello que me mueve a pecar, todo aquello que me mueve a fallarle a Dios, como el adulterio, la fornicación, los pleitos. ¿Sí me entiendes? Esas son obras de la carne, que las ejercemos con nuestro cuerpo, y cuando las hacemos caemos en pecado, en error. Y eso es lo que el enemigo quiere utilizar. ¿Sabe? Satanás utiliza las obras de la carne para que le fallemos a Dios. Satanás utiliza las obras de la carne para hacernos caer en pecado y fallarle al Dios al cual estamos sirviendo el día de hoy. De una manera rápida. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. De una manera muy rápida, te quiero llevar a un pasaje de la Biblia, amén, que nos da algunos ejemplos de las obras de la carne para que te des una idea. Gálatas capítulo 5, versículo 19 en adelante. Escucha qué dice la Biblia. Gálatas capítulo 5, versículos 19 al versículo 21. Escucha que dice la palabra del Señor, amén. Dice: y manifiestas o demostradas, dadas a conocer, son las obras de la carne, que son. Mire, el apóstol Pablo se preocupa en decirle a la iglesia en Gálatas cuáles son algunas obras de la carne, que son los que mueven a pecar a uno. Escucha que dice: manifiestas son las obras de la carne, que son
Estoy leyendo el versículo 19 del capítulo 5 del libro de Gálatas. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejía, envidia, homicidio, borrachera, orgías, oye, y cosas semejantes a estas. O sea que aún hay más. Escucha que dice la Biblia. Como ya los he dicho antes, dice el apóstol, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. El apóstol Pablo, escúcheme, le da un indicio, una idea a los Gálatas de cuáles son las obras de la carne. Y mira, empieza en adulterio y termina en orgía. Todos estos son 17 que menciona el apóstol Pablo aquí. Son actitudes y comportamientos que te llevan a pecar, porque esas son las obras de la carne. Las obras de la carne, lo único a lo que te mueven es a pecar, a satisfacer los placeres de tu carne para pecar y de esa manera fallarle a Dios. Por eso me veo en la gran necesidad en este día de enseñarte y decirte por qué es que debemos de vencer las obras de la carne. ¿Por qué es que debemos de vencer estas obras de la carne que son las que nos llevan a pecar, que son las que nos llevan a fallarle a Dios? ¿Por qué es que las debemos de vencer? Escúchame, si tú estás practicando estas obras de la carne, preocúpate. Si tú estás practicando las obras de la carne, preocúpate demasiado, porque hoy te voy a enseñar el por qué las debes de vencer. Porque día con día tenemos que dedicarle tiempo a la oración, al ayuno y a la santidad para poder vencer estas obras de la carne, que lo único a los que nos mueven es a pecar y a fallarle a Dios. Te voy a dar puntos, gloria al Señor, en donde te voy a enseñar razones. ¿Cuáles son las razones bíblicamente por las que tenemos que vencer y apartarnos de estas obras de la carne? Bendito sea el nombre de Jesús. Vamos a ir analizando esto y vamos a ir viendo una por una. Vamos a ver, gloria al Señor, la primera razón por la que tenemos que vencer las obras de la carne. Mire lo que dice la Biblia. Romanos capítulo 8, gloria a nuestro Dios, versículo 1. Primera razón por la que tenemos que vencer las obras de la carne. Romanos capítulo 8, versículo 1. Dice la Biblia: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Oiga, otra vez. Ahora pues dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. O sea, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En este pasaje de la Biblia dice que no hay condenación para los que están en Cristo, que no hay condenación para los que no están en la carne y en sus obras. Esto es lo primero que quiero que entiendas. Escúchame. La primera razón por la que tú tienes que vencer las obras de la carne es porque si tú no las vences, tú vas a terminar en condenación perpetua por los siglos de los siglos. Hay condenación para aquellos que se mueren sin vencer las obras de la carne. Hay condenación para aquellos que se mueren, o para aquellos que cuando sea el día del Señor en el arrebatamiento de la iglesia se queden y no vencieron las obras de la carne. Hay condenación para aquellos que no quisieron vencer las obras de la carne, como el adulterio, la fornicación, las iras, los pleitos, enemistades. Hay tantas cosas que te van a mover a fallarle a Dios. Pero tienes que entender que la primera razón por la que tú tienes que vencer estas obras de la carne es porque si tú no las vences, tú vas a acarrear a condenación para tu vida. Bendito sea su nombre. Te espera el lago que arde con fuego y azufre.
te espera una eterna perdición de sufrimiento y dolor en el infierno si tú no vences las obras de tu carne. Por eso dice Romanos 8:1 que no hay ninguna condenación, ninguna, para los que están en Cristo. O sea, para los que no están en la carne, dice ahí el apóstol Pablo. Los que no están en la carne están en Cristo. Y para los que están en Cristo no hay condenación. Pero para los que no están en Cristo, el que no está en Cristo está en la carne todavía, con la obras de la carne. Y el que está en la obras de la carne, dice Romanos 8:1, que tiene condenación. Esta es la primera razón, iglesia amada, la primera razón por la que tienes que vencer las obras de la carne, porque acarrea condenación para tu vida. Si tú te mueres sin vencer estas obras de la carne, te espera una eterna perdición y condenación. Esto de lo cual les enseño y les hablo es porque quiero que entiendan que es importante que día con día, es cierto, batallamos contra estas obras de la carne. Día con día batallamos contra estos deseos carnales. Pero entiéndeme que si no lo vences, lo único que vas a acarrear para tu vida es condenación. Bendito sea el nombre de nuestro Dios, hoy, mañana y por los siglos de los siglos. Aleluya, santo es el nombre de nuestro Dios. Quiero decirte, gloria al Señor para siempre, una segunda razón por la que tú tienes que vencer las obras de la carne. La primera razón, tenla bien en mente. La primera razón por la que tienes que vencer las obras de la carne es porque hay condenación para aquellos que no vencen las obras de la carne. Hay condenación para aquellos que no vencen las obras de la carne. Bendito el nombre de nuestro Dios. Ahora te voy a mostrar con la Biblia una segunda razón por la que tenemos que vencer estas obras de la carne, que día con día batallamos con estas. Mírame la segunda razón, gloria al Señor para siempre. La segunda razón por la que tenemos que batallar y por la que tenemos que vencer, no que ellas nos venzan a nosotros, sino nosotros tenemos que vencerlas a ellas. Mire la segunda razón por la que tenemos que vencer estas obras de la carne. Ahí mismo, Romanos capítulo 8, versículo 6. Repito, Romanos capítulo 8, versículo 6. Sea bendito el nombre de nuestro Dios para siempre. Escucha qué dice la Biblia, Romanos 8, 6. Dice: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Romanos 8:6 dice que los que se ocupan en la carne les espera muerte. El ocuparse en las carnes es muerte, pero el ocuparse en el Espíritu, en las cosas espirituales, eso es vida y es paz. Yo no sé si me estás entendiendo en esta preciosa hora del día. La Biblia te está diciendo, te repito, Romanos capítulo 8, versículo 6, que los que se ocupan en la carne van a terminar muriendo. El que se ocupa en la carne se va a morir. Romanos 8, 6 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte. Si tú te ocupas en tu carne, si te ocupas en satisfacer tus deseos carnales, si te ocupas en realizar estas obras de la carne, a ti te acarrea muerte espiritual. Y te repito, la muerte segunda, que será en el lago que arde con fuego y azufre. ¿Sí me estás entendiendo? Estas obras de la carne, ¿sabes por qué es tan difícil vencerlas? Porque Satanás y sus demonios quieren que te vayas al infierno con ellos. La Biblia dice que el infierno fue hecho y preparado para Satanás y sus ángeles. No para nosotros, no para el ser humano, para Satanás y sus ángeles. Pero debido al pecado que se produce por estas obras de la carne, mucha gente se va a ir a ese lugar de tormento y de condenación, ¿me entiendes?
Satanás utiliza estas obras de la carne para que la gente peque desordenadamente y en vez de entrar a la presencia del Señor, se vayan a muerte espiritual y se vayan también a condenación eterna. Por eso Romanos 8:6 nos dice, por favor, que el ocuparse de la carne, el asunto de querer estar cometiendo estas obras de la carne, eso quiere decir, es muerte. Lo que produce es muerte. Así que ten cuidado. Así que preocúpate y pon mucha atención, gloria al Señor. Mucha atención. Necesito, gloria al Señor, que entiendas que no es juego este asunto de estar dándole placer a tu carne, que no es relajo ni es chiste, que estés cometiendo estas obras de la carne y que piensas que no van a tener consecuencias. No. Si ya estás en Cristo, si ya predicas, si le sirves a Dios, si estás desempeñando algún ministerio, preocúpate en vencer estas obras de la carne. Preocúpate, porque si no las vences, primera, Romanos 8:1 dice que no hay condenación para los que no andan en la carne, pero para los que andan en la carne sí hay condenación. Segunda razón por la que debes de vencer las obras de la carne, Romanos 8:6, el ocuparse de la carne es muerte. El ocuparse de la carne es muerte. Quiero darte otro texto de la Biblia ahí en Romanos que habla de esto mismo, del segundo punto que te estoy dando, que la segunda razón por la que debes de vencer las obras de la carne es porque trae muerte. Mira que dice ahora el versículo 13 del mismo capítulo 8 de Romanos. Mira que dice el versículo 13, gloria al Señor, del capítulo 8 de Romanos. Escucha que dice la Biblia. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. No. Este texto bíblico está clarísimo. Se lo voy a repetir otra vez. Porque si vives conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, entonces viviréis. Este texto está clarísimo. En Romanos 8:13. Si vives conforme a la carne, te dice el apóstol, vas a morir. Si vives conforme a la carne, vas a morir. Pero si por el Espíritu, si por permitir que en vez de vivir bajo la carne te dejes gobernar por el Espíritu de Dios y hacer lo que a Dios le agrada, entonces esas obras de la carne se van a morir, dice la Biblia, y entonces vas a tener vida eterna. Entiéndeme que estas obras de la carne traen muerte. Trae muerte. Entonces, lo segundo por lo que tenemos que vencer estas obras de la carne es porque si no las vencemos, primera, hay condenación para nosotros. Segunda, hay muerte. Eso dice Romanos 8:6 y Romanos 8:13. Sea bendita la gloria de nuestro Dios. Bueno, vamos a ver otra razón por la que tenemos que vencer las obras de la carne. Vamos a ver otras razones del por qué debemos vencer las obras de la carne. Quiero que veas lo que dice tu Biblia. Mira, la epístola a Romanos está llena de todo este asunto. Mira la tercera razón por la que debemos de vencer las obras de la carne. Romanos capítulo 8, versículo 7. Sea bendito el nombre de nuestro Dios. Romanos capítulo 8, versículo 7. Escúchame lo que dice la Biblia. Por cuanto los designios o los deseos o planear hacer algo, eso quiere decir designio. Por cuanto los designios de la carne son
enemistad contra Dios. Otra vez, Romanos 8:7. Por cuanto los designios o los deseos de la carne, eso quiere decir, son enemigos contra Dios, son enemistad contra Dios, o sea que son enemigos de Dios. Óyeme, voy a enseñarte algo bien terrible. En este pasaje de la Biblia dice que todos aquellos que toman la decisión de vivir bajo de los designios de la carne, bajo los deseos y los placeres de la carne, se vuelven enemigos de Dios. Óyeme, a mí me gusta la idea de tener a Dios como amigo, pero no como enemigo. Me gusta, me agrada y me bendice la idea de decir que Dios es mi amigo, pero no me convence para nada que Dios sea mi enemigo. Romanos 8:7 nos da la tercera razón por la que tenemos que vencer estas obras de la carne. Tercera razón, porque si no vencemos las obras de la carne, nos constituimos enemigos de Dios, Santo Dios del cielo. Aquel que quiere seguir bajo los designios de la carne, aquel que quiere seguir deseando la carne, aquel que quiere seguir ocupándose de la carne, se vuelve enemigo de Dios. Eso quiere decir enemistad, hacerme enemigo de. Y la Biblia dice que de Dios es la enemistad, hacerse enemigos. Y la Biblia dice que el que se ocupa de la carne y que está en los designios, los deseos o querer hacer lo de la carne, se constituye enemigo de Dios. O sea, hace enemistad con Dios. O sea que se convierte en el enemigo de Dios. Tenga cuidado, hermano, que a nosotros nos conviene tener a Dios de nuestro lado y no en contra. A nosotros nos conviene tener a Dios de nuestro lado y no en contra de nosotros. Por eso me es necesario, te repito, decirte, hablarte y enseñarte esto que te estoy diciendo. Primera razón por la que debes de vencer estas obras de la carne, porque hay condenación si no las vences. Segunda razón por la que hay que vencer estas obras de la carne, porque trae muerte. Eso dice Romanos 8:6 y Romanos 8:13. Ahora, la tercera razón es terrible. Tercera razón te la dice Romanos 8:7, que los designios de la carne, los deseos de la carne son enemistados, son enemigos de Dios. Y si tú practicas esto, te constituyes en enemigo de Dios. Yo quiero ser amigo de Dios. Queremos ser amigos de Dios, no enemigos. Así que ten cuidado. Ten mucho cuidado. No te conviertas en un enemigo de Dios. Pastor Víctor, yo no quiero ser enemigo de Dios. Entonces, vence estas obras de la carne. Porque aunque no quieras ser enemigo de Dios, te constituyes en un enemigo de Dios si no vences estas obras de la carne y las sigues practicando. Si las sigues practicando, te constituyes enemigo de Dios. Pero si las vences, gózate entonces. Si te das cuenta el por qué tienes que vencer estas obras de la carne. Sí, me estás entendiendo, gloria al Señor. El por qué es que tienes que vencer, aleluya, estas obras de la carne. Hay razones bien gloriosas por las que lo tienes que hacer. Hay razones bien especiales, gloria al Señor, por las que tienes que vencer estas obras de la carne, mi hermano. Por las que tienes que vencer estas obras de la carne, mi hermana, iglesia amada. Vence estas obras de la carne. No que las obras de la carne te venzan a ti. Sea bendito el nombre de nuestro Señor y de nuestro Salvador Jesucristo. Aleluya. Bueno, voy avanzando. Vamos a mirar la tercera razón. La tercera razón por la que tenemos que vencer las obras de la carne. Aleluya. Igual, estamos ahí en Romanos capítulo 8. Ahora, versículo 8. Mire, el capítulo 8 de Romanos tiene mucho que enseñarnos respecto a este asunto de o vivir en la carne o vivir en el espíritu. Y el Romanos capítulo 8 nos hace un montón de advertencias y de razones por las cuales tenemos que vencer las obras de la carne.
Por eso cuando te dije que hay condenación, lo dice Romanos 8.1, que trae muerte, lo dice Romanos 8.6 y Romanos 8.13. Y que te vuelves enemigo de Dios, lo dice Romanos 8.7. Ahora miremos qué dice Romanos 8.8, que es la cuarta razón por la que tenemos que vencer las obras de la carne, iglesia amada. Escúchame, lo leo a favor de usted. Romanos capítulo 8, versículo 8. Dice la Biblia de la siguiente manera: y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No, se lo voy. Este texto está clarísimo. Este pasaje de la Biblia está claro. Este pasaje de la Biblia se explica por sí solo. Dice la Biblia, Romanos 8, versículo 8, que aquellos que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No puedes agradar a Dios si vives conforme a la carne. No puedes agradar a Dios si vives bajo tus deseos carnales. No puedes vivir agradando a Dios si vives en adulterio, fornicación, en mentira, en chisme, en pleito, disensiones, y en nada de eso. Nunca vas a agradar a Dios, hermano y hermana, iglesia amada, si tú no abandonas los deseos de tu carne. Yo no sé si alguien me está entendiendo hoy. Sea bendito el nombre del Señor Jesús. Sea bendito el nombre de mi Cristo poderoso. Aleluya. Romanos 8:8 se explica por sí solo. No tiene ciencia este versículo de la Biblia. Romanos 8:8 nos da la cuarta razón, y hay que preocuparse. La cuarta razón por la que tenemos que vencer las obras de la carne. Dice que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, si tú tienes que vencerla, hermano. Tienes que vencer estas obras de la carne, porque si no, no vas a agradar a Dios. No vas a ser alguien agradable a Dios. ¿Me estás entendiendo? Pastor, yo predico, pero eso no quiere decir que ya le agrades a Dios del todo si sigues practicando las obras de la carne. De nada te serviría predicar, hablar en lenguas, tener dones, que Dios te use en liberación. Sí. No abandonas estas obras de la carne. Por eso hay un pasaje de la Biblia que cómo hace reflexionar a mucha gente. Mateo capítulo 7, versículo 21 en adelante dice: muchos en aquel día me dirán: Señor, no profeticé en tu nombre, eché fuera demonios, hice milagros. Y el Señor va a contestar: yo no te conozco, apártate de mí, hacedor de maldad. Porque los dones y el ministerio son por gracia. Los dones y los ministerios no te aseguran la salvación. Esos vienen por pura gracia de Dios. La salvación te la va a dar el que tú te apartes de los deseos de la carne y vivas una vida santa. Bendito sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús. Aleluya. Entonces, la cuarta razón por la que debemos de vencer las obras de la carne es porque si no las vencemos, hermano, no vamos a agradar a Dios. ¿Usted quiere agradar a Dios o quiere agradar al diablo y a su demonio? ¿Verdad que queremos agradar a Dios? Si quiere usted realmente agradar a Dios, entonces apártese y venza estas obras de la carne. Yo no sé usted, pero yo siento que esta palabra está produciendo algo en alguien. Siento que esta palabra está produciendo algo en alguien que está escuchando. Porque esta palabra vino a reformar la mente. Esta palabra vino a supurar lo que no servía. Esta palabra vino a arrancar lo que no estaba bien delante de Dios. Bueno, eso dice Romanos 8:8. Que los que viven bajo la carne, bajo estas obras de la carne, bajo los deseos y las pasiones de su carne, no agradan a Dios. Y si no agradas a Dios, preocúpate. Acuérdense que nuestro esfuerzo y nuestra lucha aquí en la tierra es hacer las cosas para agradar a nuestro Dios. Amén. Así que si estás viviendo bajo las carnes y bajo estas obras de la carne, ten cuidado, porque entonces no estás agradando a Dios. Aleluya. Sea bendito el nombre del Señor Jesús. Hoy, mañana
y por los siglos de los siglos. Aleluya. Vamos a ver otra razón, hermanos. Amén. Vamos a ver otra razón. Yo necesito, Dios bendiga a los que están escribiendo esta enseñanza. Dios bendiga a los que la están apuntando. Dios bendiga a los que están tomando nota. Es una bendición, porque esto que te estoy enseñando a ti, a mí no me ofende ni me molesta que tú se lo enseñes a otros. Que se lo enseñes a otro, a una iglesia, a tu liderazgo, a tu congregación. Al contrario, me gustaría que enseñes esto, porque la iglesia tiene que saber esto. Gloria al Señor para siempre. Bueno, vamos a ver, gloria al Señor, la quinta razón por la que tenemos que vencer, hermano, por la que debemos vencer estas obras de la carne. Bendito el nombre de Jesús. Mira lo que dice la Biblia, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16. Gloria a Cristo Jesús. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16. Sea bendito nuestro Dios, hoy, mañana y por los siglos de los siglos. Vamos a ver ahora, gloria al Señor, la quinta razón por la que tenemos que vencer estas obras de la carne, hermano. Escúchame, necesitamos vencerlas. Con estas obras de la carne, déjame decirte que peleamos todos los días. Contra estas obras y deseos carnales, batallamos todos los días. Todos los días. Por eso despierta, por favor, ora, ayuna, búscalo a Él, busca a Dios. Porque Él nos va a ayudar a poder vencer estas obras de la carne. Vamos a ver entonces, en la quinta razón por la que tenemos que vencer estas obras de la carne. Sea bendito el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús. Miren lo que dice la Biblia, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16. Dice la Biblia de la siguiente manera, aleluya. Porque todo lo que hay en el mundo, óigame, todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Oye, me lo voy a repetir otra vez. Dice que todo lo que hay en el mundo, que son tres cosas: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, esas tres no provienen de Dios, sino del mundo. Pregunta: ¿eres mundano, hermano, o ya no? Pregunta, hermana: ¿eres mundana o ya no? Porque la Biblia dice que los que practican los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, ellos todavía son del mundo y no del Padre, porque esto no viene del Padre. Los que aún viven bajo los deseos de la carne, los que aún viven con los deseos de los ojos y con la vanagloria de esta vida, no vienen del Padre, sino aún son del mundo. Oiga, pastor, ¿qué está queriendo decir? Escúcheme este asunto, iglesia amada. Aquellos que no quieren abandonar la vida del deseo de la carne, aquellos que no quieren abandonar las obras de la carne que están ahí en Gálatas capítulo 5 versículo 19 en adelante, aquellos que no quieren dejar de ocuparse en la carne, no son de Cristo todavía ni del Padre, son del mundo, son del mundo. ¿Sabe qué es lo triste y lo horrible de esto? Que hay hermanos que dicen que ya no son del mundo, pero siguen practicando estas obras de la carne. Y aunque digan lo contrario, esos siguen siendo del mundo. Porque la Biblia dice que los que practican los deseos de este mundo siguen siendo del mundo. Que los que tienen deseos en los ojos siguen siendo del mundo. Y que los que practican los deseos de la carne también siguen siendo de este mundo y no del Padre. Abashiki Mansoko ama. Yo no sé si alguien, yo siento la gloria de Jehová.
Siento el fuego de Dios, aleluya. Yo no sé si alguien me... Ay, yo siento el fuego de Dios. Sea bendito el nombre del Señor Jesús. Escúchame, esto está terrible. Hay hermanos a los que le pregunta a usted, ¿es mundano ya no? Y dice que no, pero siguen practicando los deseos de la carne, las obras de la carne. Por lo tanto, siguen siendo del mundo porque la Biblia así me lo dice. Lo que está en el mundo, que es los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, dice la Biblia, no vienen del Padre, sino siguen siendo del mundo. Eso dice 1 Juan 16. Y una de estas tres cosas son los deseos de la carne. Si tú dices que ya no estás en el mundo, pero sigues practicando los deseos y las obras de la carne, estás equivocado. Tú aún estás en el mundo, sigues siendo un mundano, sigues siendo mundana. Bendita sea la gloria del Señor Jesús. Necesito que entiendas esto. Necesito que entiendas, escúchame. Salir del mundo no quiere decir que nada más ya cambiaste tu forma de vestir, de peinarte o de verte, no. Salir del mundo quiere decir que tomaste la decisión de abandonar por completo los deseos de la carne. Porque de nada te sirve estar bien peinadito, bien vestidito o vestidita, si aún quieres practicar los deseos de tu carne. De nada te sirve. Tienes que entender, gloria al Señor, que si realmente ya no eres una persona mundana, es porque ya abandonaste los deseos de la carne. Entonces, pastor, ¿qué quiere decir? Quinta razón por la que tenemos que vencer las obras de la carne, porque no vienen de Dios sino del mundo, hermano. Los deseos de la carne y las obras de la carne no vienen de Dios sino del mundo. Eso dice 1 Juan capítulo 2 versículo 16. Aleluya. Yo no sé si alguien me está entendiendo hoy. Yo necesito que alguien aprenda esto. Yo necesito que alguien entienda esto. Necesito que alguien se lleve esto en su mente y en su corazón también. Entonces, hasta ahorita llevamos 5 razones por las que debemos vencer las obras de la carne. La primera es porque hay condenación para los que no la vencen, Romanos 8:1. La segunda es porque trae muerte al que no las vence, Romanos 8:6 y Romanos 8:13 dice eso. Tercera razón por la que hay que vencer las obras de la carne es porque el que no lo hace se vuelve enemigo de Dios, Romanos 8:7 dice eso. Cuarta razón, porque el que vive conforme a la carne no agrada a Dios, Romanos 8:8 dice esa verdad. Y la quinta razón por la que debemos vencer las obras de la carne es porque la obra de la carne y los deseos de la carne no vienen de Dios, hermano, no vienen del Padre, sino del mundo. O sea que si yo no venzo las obras de la carne, yo soy del mundo, sigo siendo mundano. Gloria a Dios para siempre. Amén. Ahora mire usted, vamos a ver la sexta razón. Gloria al Señor para siempre. Vamos a ver la sexta razón por la que debemos vencer estas obras de la carne. Vamos a ver la sexta razón por la que tenemos que vencer, gloria al Señor, estas obras de la carne. Escuche lo que dice la Biblia. Allá en Primera de Pedro, gloria al Señor para siempre. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Bendito sea el nombre de nuestro Dios para siempre. Y versículo 12. Escuche qué dice la Biblia. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11 y versículo 12. Dice la Biblia así. Primera de Pedro 2, 11 y 12. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que te abstengas. Eso quiere decir que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Oiga, mire que dice, pero mire que dice el versículo 12. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles.
para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras, buenas actitudes, tu buen comportamiento. Eso quiere decir, pastor, no le estoy entendiendo. Mire, Primero de Pedro, capítulo 2, versículo 11, y dice que te abstenga de los deseos de la carne que batallan contra el alma. La razón es esta: para que te tengas una buena imagen que darle a los demás. Dice, manteniendo buena tu manera de vivir entre los gentiles, entre los que no conocen a Dios, para que tu manera de vivir sea buena, correcta entre los gentiles, entre los que no conocen a Dios. Eso quiere decir, para que los que murmuran glorifiquen a Dios, dice. ¿Sabes qué quiere decir esto? Esto quiere decir que si tú eres un cristianito, una cristianita, óyeme, que practica las obras de la carne, la gente mundana te está mirando, la gente mundana te observa y que sabe que dice, murmura, lo que dice este versículo que estamos leyendo. ¿Y sabe qué pasa? Que en vez de que el nombre de Dios sea glorificado, la gente maldice, hermano, por la culpa de eso que quieren seguir viviendo bajo la obras de la carne. Piensan que todos los cristianos y los evangélicos somos lo mismo. Y no es así. Por eso entiende bien esto. La sexta razón por la que debe de vencer las obras de la carne es para dar una buena imagen a los demás. Hay mucha gente que dice, hermano, yo no vivo de la gente, a mí me vale lo que la gente diga. Así es, pero debes de tener cuidado de que la gente no te vea cometer cosas que no debes, porque dice, entonces, ¿dónde está el Dios al que ella va al culto? ¿Dónde está el Dios al que él va al culto? Si sigue haciendo esto, aquello y lo otro, das un mal testimonio. Eso es lo que quiero que entiendas, por el amor de Dios. Te voy a repetir lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 11 y 12. Amados, yo les ruego que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena su manera de vivir entre los gentiles. Mire, entre los mundanos, para que los que murmuran de ustedes, el día que venga el Señor, glorifiquen a Dios al considerar sus buenas obras, sus buenas actitudes, no las obras de la carne. Te voy a hacer una pregunta. ¿Tú crees que la gente que sabe que tú eres cristiano o cristiana no murmura ni habla cuando te ve hacer algo que no debes de hacer? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Pero ¿qué dice este pasaje de la Biblia? Abstente, hombre, de cometer estas obras de la carne. Abstente de los deseos carnales, para que vivas bien entre los gentiles y no murmuren, sino que consideren tus buenas obras, dice. Yo no sé si alguien me está entendiendo en este día. La sexta razón por la que debemos de vencer las obras de la carne es para dar una buena imagen a los demás, entre los que vivimos. Porque sí o no estamos rodeados de mundanos, estamos rodeados de gente inconversa que nos está mirando. ¿Sí me entiendes? Para que tu manera de vivir sea buena entre los gentiles, dice el apóstol Pablo. Buena entre los mundanos, no tengan nada que estar murmurando de ti, y menos del santo evangelio de nuestro Señor. Gloria al Señor. Vamos a ver la séptima y la última razón. Aquí voy a concluir ya, esperando que esto te motive a abandonar las obras de la carne, iglesia amada. Primero a los Corintios, capítulo 15. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Versículo 50. Este es uno que te voy a dar otro texto más. Primero a los Corintios, capítulo 15, versículo 50, dice la Biblia: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Y quiero acompañarte este texto de la Biblia con otro que está más tremendo que lo acabamos de leer hace rato. Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21, el mismo texto que leímos al principio. Escucha que dice la Biblia. Gálatas 5, 19 al 21. Y manifiestas son las obras o los deseos de la carne, que son, ahí los empieza a mencionar: adulterio, fornicación, inmundicia,
lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Óyeme, y cosas semejantes a estas, o sea que aún hay más, acerca de las cuales os amonesto, dice el apóstol, como ya los he dicho antes. Óyeme, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Que los que practican tales cosas no heredarán el reino. Ay, yo siento a Dios. No heredarán el reino de Dios, hermano. Yo siento su presencia. Óyeme, por favor, preocúpate si tú te estás ocupando en las obras de la carne. Por favor, preocúpate si aún te estás esforzando en vez de vivir en el espíritu, de vivir con las obras y los deseos de la carne. Porque dice que los que practican tales cosas no van a heredar el reino de Dios. Yo no sé usted, pero yo quiero conocer esa morada celestial. Yo no sé usted, pero quiero entrar al reino de papá. Yo no sé usted, pero quiero ir un día de esto a la Nueva Jerusalén. Yo no sé usted, pero yo quiero entrar al reino de Dios. Y una de las condiciones que nos pide la Biblia para entrar al reino de Dios es no practicar las obras de la carne. ¡Oh, aleluya! Sea bendito el nombre de nuestro Dios, hermano. Que los que practican tales cosas no heredarán, no heredan el reino de Dios. Esta es la séptima y la última razón por la que tienes que vencer estas obras de la carne. Porque si no las vences, iglesia, no vas a heredar el reino de Dios. Espero que estés entendiendo. Hoy he compartido 7 razones por las que debemos de vencer las obras de la carne. La primera, porque hay condenación si no las vencemos. Romanos 8:1 dice eso. La segunda razón es porque trae muerte al que no vence las obras de la carne. Romanos 8:6 y Romanos 8:13 dice esto. Tercera razón por la que debemos vencer las obras de la carne es porque si no lo hacemos y nos ocupamos en la carne, nos constituimos enemigos de Dios. La cuarta razón es porque los que viven bajo la carne, dice la Biblia, no agradan a Dios. Eso dice Romanos 8:8. Otra razón por la que no debemos vencer la carne. Es la número 4. Quinta razón por la que debemos de vencer las obras de la carne. Lo dice primera de Juan 2:16. Que los deseos de la carne, la vanagloria de la vida y los deseos de los ojos no vienen del Padre, sino son del mundo. Son del mundo. Si yo sigo en los deseos de la carne, sigo siendo mundano. Aunque yo me vista como evangélico y me peine como evangélico y predique, si yo no venzo los deseos de la carne, sigo siendo mundano. Entonces la quinta razón por la que debemos de vencer las obras de la carne es porque estas obras de la carne no vienen de Dios, hermano, sino del mundo. Sexta razón por la que debemos de vencer las obras de la carne. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 11 y 12 nos dice que nos abstengamos de los deseos de la carne para vivir bien delante de los gentiles, para vivir bien delante de los mundanos, y que en el día del Señor ellos vean nuestras buenas obras. O sea que la sexta razón por la que tenemos que vencer las obras de la carne es para dar buena imagen a los demás, hermanos. Gloria al Señor. Séptima y última, porque si tú no vences las obras de la carne, no heredas el reino de Dios. Eso dice Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 21. Yo espero que esta enseñanza haya podido ser de mucha bendición para ustedes. Dios bendiga a todos los que están escuchando. Dios bendiga a los que oyeron esta enseñanza. Dios bendiga a los que decidieron ocupar unos minutos para escuchar este mensaje de la palabra
de nuestro Dios. Dios te bendiga. Te saluda tu hermano y amigo el pastor Víctor Arévalo. Te invito, gloria al Señor, a que nos sigas en nuestro canal de YouTube. Búscanos como Pastor Víctor Arévalo. Suscríbete a nuestro canal, que habrá mucha bendición para ti ahí. Te invito también a que sigas nuestra cuenta oficial del Facebook. Búscanos como Víctor Arévalo Oficial. Será una bendición para nosotros que puedas seguir nuestra página de Facebook. Búscanos en Instagram y en Twitter como Pastor Víctor Arévalo. También estoy para servirle. Dios le bendiga a todos. Para mí ha sido un gusto y una bendición haber compartido este mensaje de la palabra del Señor. En una próxima entrega estaremos con ustedes con más palabra de Dios. Dios te bendiga, éxito en todo lo que hagas, y recuerda que sin Dios nunca jamás podremos hacer nada. Que nuestro Dios te bendiga. Gloria al Señor. Aleluya. Amén.